En una entrevista que ha estremecido al mundo entero, Janet Jackson ha roto el silencio y contado por primera vez la verdadera historia de su hermano, el icónico e incomprendido Michael Jackson. Con la voz quebrada y la mirada cargada de recuerdos, Janet confesó que su hermano no fue solo el rey del pop, sino una víctima del sistema, de su infancia y de los monstruos que lo rodearon desde pequeño. Fue un ser humano profundamente herido, un niño prodigio aplastado por la presión, moldeado a golpes y manipulado por la fama. Su historia no es la de un hombre que lo tuvo todo, sino la de uno que perdió casi todo lo que realmente importa: su niñez, su identidad y tal vez la posibilidad de sentirse amado de forma auténtica. Su historia comienza en agosto de 1958 en Gary, Indiana, una pequeña ciudad industrial en Estados Unidos. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por carencias económicas, una madre amorosa y un padre severo, Joseph Jackson, quien rápidamente descubriría que sus hijos podían convertirse en una vía de escape a la pobreza. Así nació el grupo Jackson 5. Michael, con apenas 6 años, fue integrado al grupo y desde entonces empezó su vida laboral. Sí, a los 6 años. Joseph no era simplemente un padre exigente, era cruel, violento y obsesionado con el éxito. Durante los ensayos, se sentaba con un cinturón en la mano, listo para castigar cualquier error. Michael relató años después que no solo practicaban, también temblaban de miedo. Declaró que su padre usaba cinturones, cuerdas metálicas, en cualquier cosa que tuviera cerca para golpearlos. En una entrevista con Oprah, Michael contó que el simple hecho de ver a su padre le provocaba náuseas. Así de profundo era el miedo. A pesar de este infierno doméstico, el talento de Michael brillaba. Su voz, su ritmo, su carisma lo hacían destacar por encima de sus hermanos. Las presentaciones comenzaron a multiplicarse y con ellas la fama. A los 11 años el grupo lanzó I Want You Back y se convirtió en un éxito rotundo. Michael era el centro de atención, el niño prodigio, el ídolo, pero nadie preguntaba cómo estaba. Nadie se detenía a pensar en el costo. Mientras su imagen pública crecía, su infancia desaparecía. No había fiestas de cumpleaños, ni navidades, ni juegos en el parque. Solo había trabajo, ensayos, viajes, giras, entrevistas. A los 20 años, Michael ya había grabado 18 álbumes. 18, más de uno por año desde los 6. Todo esto acompañado de una agenda extenuante que incluía giras, programas de televisión, sesiones en estudio y apariciones constantes. Él mismo lo reconoció más tarde. Su infancia le fue robada. Vivió atrapado en una cárcel de éxito, cambiando risas por contratos discográficos, afecto por premios, juegos por exigencias sin fin. Y eso dejó marcas profundas. En ese contexto de fama y exigencias extremas, Michael intentaba sobrevivir y construir su carrera como solista. En 1979 lanza Off the Wall, un álbum que marcaría un punto clave en su carrera. Canciones como Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough no solo lo consagraron como un ícono del pop, sino que lo llevaron a ganar su primer Grammy. Sin embargo, la presión continuaba, y con ella aparecían nuevas heridas. Ese mismo año, durante un ensayo, Michael sufrió una caída que le rompió la nariz. Fue su primera cirugía. Oficialmente era una operación para corregir la fractura y un problema respiratorio, pero también hubo un cambio estético.
Su nariz se volvió más delgada, más recta. ¿Por qué? Tal vez por necesidad médica. Tal vez por algo mucho más oscuro. En entrevistas, Michael confesó que su padre se burlaba cruelmente de su nariz y de su aspecto físico, llamándolo feo y narigón. Es aquí donde aparece la posibilidad de que Jackson sufriera dismorfia corporal, un trastorno mental que hace que las personas se obsesionen con defectos físicos, muchas veces inexistentes. El desprecio constante de su padre y la imagen pública que debía mantener pudieron haber sembrado una autoimagen profundamente distorsionada en Michael. No soportaba verse en el espejo. Lloraba todos los días. A pesar de todo, siguió adelante. En 1982, Michael lanza Thriller, un fenómeno sin precedentes. Con más de 66 millones de copias vendidas y posiblemente muchas más, se convirtió en el álbum más vendido de la historia. Canciones como Billie Jean, Beat It y la inmortal Thriller lo catapultaron a la cima de la industria musical. El videoclip de Thriller fue una revolución artística. Ganó 8 premios Grammy en una sola noche. Era, sin lugar a dudas, el rey del pop. Sin embargo, ni siquiera el éxito mundial pudo llenar sus vacíos. En 1984, durante la grabación de un comercial para Pepsi, un accidente en el set hizo que el cabello de Michael se incendiara. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Fue sometido a cirugías reconstructivas e injertos de piel. Y fue allí donde empezó su relación con los analgésicos, una relación que marcaría el principio de un descenso lento y doloroso. En 1987 lanza Bad, un disco que, aunque no superó las cifras de Thriller, fue otro éxito monumental. Más de 35 millones de copias vendidas y una gira mundial que rompió récords. 123 conciertos, más de 4.4 millones de asistentes y una recaudación estimada de 160 millones de dólares. En ese tiempo, Michael compra el rancho que llamaría Neverland, un espacio inmenso, con parque de diversiones, zoológico y cine privado. Un mundo de fantasía donde él podría, quizá, tener por fin algo parecido a una infancia. Pero Neverland no era solo un refugio, también se convirtió en el epicentro de su polémica. Empezaron los rumores, las acusaciones, las miradas incómodas. La imagen de Michael comenzó a cambiar. Su piel se volvió más clara, su rostro más irreconocible. Con cada cirugía, los medios lo ridiculizaban. Ya no hablaban del genio, del artista, sino del rarito, del excéntrico. La incomprensión fue absoluta. Michael explicó que sufría de vitiligo, una enfermedad que despigmenta la piel. Algunos creyeron, otros no, pero el juicio mediático ya había comenzado. Y luego vino lo peor, las acusaciones de abuso infantil. Fueron devastadoras para su imagen, pero más aún para su mente. Aunque fue absuelto, el daño ya estaba hecho. Se volvió más recluso, más inseguro, más dependiente de los medicamentos. Nunca fue el mismo. Durante los años siguientes intentó volver con discos como Dangerous y History, pero nada podía igualar sus primeros éxitos. La crítica era más feroz. Su vida personal cada vez más triste. Se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis, pero el matrimonio fue breve y polémico. Luego tuvo 3 hijos, a quienes amó profundamente, pero que también vivieron parte del caos que era su existencia. En los 2000, Michael era una figura rodeada de escándalos, demandas, deudas y aislamiento. Planeaba una gira de regreso, This Is It. Parecía que estaba listo para resurgir, que quería al fin contar su propia historia, pero ya era tarde.
El 25 de junio de 2009, el mundo se paralizó. Michael Jackson había muerto. La causa, una sobredosis de propofol, un anestésico que usaba para dormir, administrado por su médico personal. La estrella más brillante del pop se apagó en soledad, agotada, medicada, incomprendida. Murió intentando descansar. Su funeral fue multitudinario. El mundo entero lloró. Pero su historia no terminó ahí. Hasta hoy sigue siendo objeto de controversia, teorías, juicios póstumos. Sin embargo, si hay algo que no podemos ignorar, es que Michael Jackson fue más que un artista. Fue un reflejo de todo lo que el éxito mal gestionado puede destruir. Fue una víctima de su entorno, de la industria, de su infancia, de su padre y a veces de sí mismo. Hoy, cuando vemos a Michael bailando el moonwalk o escuchamos Man in the Mirror, es fácil dejarnos llevar por el asombro. Pero detrás de cada paso, de cada nota, había un niño asustado que solo quería ser amado. Y quizá, si el mundo lo hubiese abrazado con un poco más de humanidad y menos morbo, su historia hubiese sido otra. Michael Jackson no fue un dios del pop. Fue un hombre roto, tratando de sanar con música. Fue un espejo de nuestras obsesiones como sociedad. Y tal vez lo único que nos queda ahora es escucharlo con otros oídos, verlo con otros ojos y esta vez entenderlo.